En sintonía seguimos conversando con el profesor Luis Fuenmayor Toros. Antes de irnos a la pausa quedábamos ahí hablando de los errores de lado y lado y que como lamentablemente quien paga los platos rotos de todo este desastre es finalmente la gente que no encuentra las medicinas, que no puede pagar sus estudios médicos, que le cuesta mucho comprar los alimentos de la canasta básica, los profesionales que tienen que hacer 2 o 3 actividades para poder llevar comida a su hogar, los profesores universitarios que usted, bueno, bien conoce la situación, muchos profesores jubilados están en una situación deprimente, los abuelitos pensionados y jubilados. Es una situación grave y ojalá, como decíamos en el intermedio, el gobierno pusiera toda esa inteligencia que despliega en hacer política en Venezuela y en acabar con la oposición y en hacerlos caer en contradicciones, toda esa, digamos, viveza, si queremos, que la pusiera al servicio de la nación venezolana, al servicio de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, al servicio del desarrollo nacional, al servicio de la producción nacional, y no simplemente al servicio de un discurso que es demagógico y que se cae en el vacío, pues, porque, repito, los venezolanos todos saben que estamos viviendo peor que en el pasado, mucho peor que en el pasado. Por estos días hemos visto que se celebran los triunfos en materia geopolítica en cuanto al nuevo orden mundial, la nueva reorganización, el mundo multipolar. Ahí tenemos un sonido del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Diosdado Cabello, quien se refiere pues a esta alianza, a esta reunión que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con su homólogo de Arabia Saudita. Vamos a revisar. El Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en referencia a esta visita que hizo el presidente de Venezuela a Arabia Saudita, bueno, 2 potencias energéticas, hablando de alianzas en este nivel, como estábamos comentándolo en el bloque anterior, pues es parte de esas nuevas alianzas, de ese nuevo mundo, como también el tema de las sanciones de Estados Unidos, pues hacia Rusia ha generado un efecto boomerang. Estados Unidos, bueno, ahora busca entre los países que antes pues había sancionado, volver a conversar, ¿no? En esto, ¿cómo se entiende? Los menos malos, ahora Venezuela no es tan mala. Bueno, el tema de los intereses, que es lo que está por encima de las relaciones diplomáticas en algunos países. Las naciones no tienen amigos, las naciones tienen intereses y defienden sus intereses. Venezuela tiene que defender los de ella. Venezuela muchas veces sí, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de Guyana, aquí hubo desidia gubernamental. Y no solamente, yo digo con Maduro, con Chávez, hubo desidia gubernamental. Porque aquí se privilegió una alianza con Guyana actualmente, olvidándose de que había una discusión sobre el Esequibo. Y esa discusión y ese reclamo se abandonó. Y producto de eso estamos en este momento en el Esequibo donde estamos. Eso tiene que reconocerlo. Eso tiene que reconocerlo Diosdado Cabello, eso tiene que reconocerlo el presidente Maduro. Las cuestiones pasan por reconocer que se han cometido errores garrafales y que no basta con los deseos. Sí, ¿cuánto petróleo hay entre Venezuela y Arabia Saudita? Sí, pero Venezuela no puede mover el suyo porque resulta que PDVSA está en el suelo, porque no hubo mantenimiento, porque la acabaron, y no la acabaron las sanciones, es mentira, porque la disminución de la producción petrolera arrancó en Venezuela mucho antes de las sanciones. Y la así como la fuga de personal, y la reducción de mano del de obra salario, capacitada. y la reducción de los salarios empezó aquí en el año 2012, cuando todavía estábamos el petróleo a $100 el barril. Bueno, hemos visto aquí unas gráficas, incluso con cifras del Banco Central de Venezuela, que dan cuenta de esa caída del salario. Lo que hay es que tratar de dejar ese enfrentamiento polarizado entre el gobierno que quiere mantenerse a como dé lugar y un sector de la oposición que quiere sacarlo a como dé lugar. Eso hay que tratar de acabarlo y tratar de pensar en el país. Yo le pido al presidente Maduro, yo le pido a Diosdado Cabello, yo le pido a Jorge Rodríguez que piensen en el país, que piensen en la nación venezolana, que piensen un poco en lo que pensaban en el pasado cuando luchaban precisamente por tomar el poder y tenían un discurso y una práctica que es distinta a la que hoy bueno, ejerce. que básicamente en ese momento las causas de la revolución eran justamente similares a las de ahora, ¿no? Mejorar el tema de la pobreza, eliminar la desigualdad, pero ahora tenemos un país con una desigualdad galopante, mucho terrible. Mayor, el tema de la desigualdad mayor, es alarmante. Y una miseria mucho mayor. Tú tienes aquí una miseria cercana al 60%. ¿Verdad? Tenías en el pasado 65%, tienes ahorita, en el pasado tenías cerca del 50%, y una miseria extrema en el pasado de 27%, hoy la miseria extrema es mucho mayor. ¿Ves? Entonces, mira. Ahora,
El tema de superar la pobreza en Venezuela y nuestra historia obviamente ligada al tema energético, al petróleo y a su exportación, tomando en cuenta cómo estamos ahora y que además de las alianzas que se puedan hacer, pues hay que recuperar nuestra industria petrolera. Hablaba Diosdado Cabello que estas visitas generan confianza para que los inversores regresen a nuestro país, que no tenemos ahora inversiones extranjeras, pero ¿cómo serían esas inversiones? ¿Cómo podemos de verdad recuperar nuestra industria petrolera? ¿Cómo podemos dar esos resultados económicos positivos para que pueda aumentar nuestra producción y elevar los salarios? Yo sí entiendo que esto genera confianza en el exterior en relación con Venezuela, pero mientras el gobierno no genere confianza interna en relación con su actividad, no va a importar la confianza externa, no va a haber recuperación económica. Mientras la capacidad adquisitiva de los venezolanos esté por el suelo, mientras no haya capacidad de compra, bueno, no va a haber producción. ¿Dónde van a producir? Lo que se produzca, ¿a quién se lo van a vender? Bueno, con un salario mínimo de menos de 5 dólares. Comercio decía que, pues, lamentablemente, durante este primer semestre, el comercio pues descendió terriblemente. Y la producción descendió y el comercio descendió y empresas que habían pensado que ya estaban saliendo de la crisis el año pasado, claro, se dieron cuenta que no, que están ahora peor y que estamos cayendo en una posibilidad de una recesión. Bueno, que se habla de la recesión mundial, ¿sí? De la necesidad de la alianza de los países de América Latina para enfrentar lo que está por venir, producto de la guerra, producto, bueno, de todos los cambios que se han venido dando en el mundo, pero bueno, es muy difícil y quisiéramos darle también un mensaje de esperanza a la gente. Hay mucha población que está muy asustada porque si bien tenían como una sensación de alivio, de respiro el año pasado, cuando todos decían Venezuela se arregló, la verdad es que no se había arreglado para muchos, pero se había una sensación de mejora. Parece, empezó a mejorar. Ahora hay una sensación de que todo empezó a peorar. Exacto, entonces esa desesperanza que cunde en todo el país, el gobierno debe entenderla y debe atenderla más que a sus economistas brillantes, entre comillas, que lo que han puesto hasta ahora es la torta, ¿eh? Entonces, atenderla y ver a ese pueblo lo que está pidiendo y que está exigiendo. Ellos hablan mucho del pueblo y que el pueblo es el que sabe, pero no lo toman en cuenta, lo tienen contra la pared, lo tienen aplastado. Es algo inaudito, pues, inaudito. Bien. Profesor, tenemos que ir nuevamente a una pausa, de regreso seguiremos conversando y es momento también de revisar el tema electoral en la Universidad Central de Venezuela y también sobre el tema del proceso electoral de primaria. Las preguntas que tenga nuestra audiencia las vamos a estar revisando, ya ustedes conocen nuestras cuentas en redes sociales que les aparece a pie de pantalla, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Ya volvemos.